A ver, la expansión de España en las Américas fue el proceso más importante en la historia de la humanidad. Y claro que no fue perfecta, hubo errores, es parte de nuestra naturaleza cometer errores. Pero tales errores no eclipsan las características más importantes de la expansión de España en las Américas. Por el contrario, la sofisticación moral y el humanismo que distinguió a la empresa española en las Américas eclipsan cualquier error que pudieran haber cometido. Y esto es así toda vez que de los errores cometidos durante la conquista y la expansión de España en las Américas, en su gran mayoría todos fueron corregidos con velocidad y presteza. Ejemplo de ello, Cristóbal Colón. Cuando llegaron a oídos de los reyes católicos las infamias perpetradas por Colón contra los indígenas, los reyes ordenaron su arresto y lo enviaron de regreso a España cargado de cadena. Y además se le retiraron sus títulos de nobleza, de explorador y de conquistador. Y todavía, fieles a su compromiso moral con su ética cristiana, los reyes católicos en 1512 promulgan las leyes de Burgos, por medio de las cuales queda prohibida la esclavitud en todos los territorios de la corona. Junto con esto, cabe precisar que a diferencia de todos los demás imperios europeos que esclavizaban y destruían a las poblaciones locales a las que llegaran, la corona española respetó usos y costumbres de los pueblos indígenas. ¿Pero qué significa respetar los usos y costumbres de los pueblos indígenas? Tenemos que hablar del sistema legal de los territorios de ultramar. El cuerpo legal conocido como las leyes de Indias fue el ordenamiento jurídico que se mantuvo vigente en la España americana hasta tiempos de la independencia. Poquito menos de 300 años de vigencia. Este sistema jurídico regulaba la vida en América en general y la protección del indio en particular. Para garantizar el cumplimiento de la ley, se construyeron instituciones al estilo romano encargadas de vigilar dicho cumplimiento. Y aquí podemos hablar de los consejos de Indias, los gobernadores. Dicho sea de paso, las comunidades indígenas tenían sus propios gobernadores con la misma dignidad que cualquier otro gobernador. Hablamos también de los visitadores de indios, por ejemplo, los protectores reales de los indígenas, los cabildos y los cacicazgos. Porque, ojo, la jerarquía social de las culturas prehispánicas fue respetada por la corona. En resumen, todo esto es lo que podría significar respetar usos y costumbres, y es algo que ningún otro reino hizo, ni siquiera mínimamente parecido. Tal cosa es impensable a la luz de los hechos posteriores. No es casualidad que en el siglo XIX, cuando comienzan las revueltas independentistas, lideradas por criollos, por cierto, los pueblos indígenas fueran los más leales y férreos defensores de la corona española. Y cabe precisar que el debacle poblacional de las comunidades indígenas no ocurrió en la era virreinal. Es hasta después de las luchas de independencia, cuando dejamos de ser las Españas de las Américas, que los gobiernos independientes le dan la espalda a las comunidades indígenas. ¿Cómo? Ignorando usos y costumbres, desconociendo el marco jurídico vigente y adoptando un discurso nacionalista. Pero a ver, analicemos el fenómeno. ¿De dónde nace la responsabilidad de proteger a los indígenas? ¿Por qué los reyes españoles aceptarían tamaña responsabilidad? La respuesta es un tema cultural, que tiene su origen en los reyes católicos, particularmente en Isabel la Católica. Isabel tenía un proyecto claro: unificar a los reinos de la península en un solo reino, España, bajo el pilar del catolicismo, el cristianismo de la época. Y este compromiso con el cristianismo es fundamental para España, porque sobre él se construye su cosmovisión. Muy importante destacar el contexto histórico de Isabel la Católica. Ella se encontraba en una guerra santa contra el Islam, contra los musulmanes que habían invadido la península, y por ello el cristianismo se convirtió en un pilar fundamental para la creación del reino que ella quería construir, España. Y es así como el catolicismo se convierte en el pilar que sostiene la cosmovisión del reino de España. Y es por esa cosmovisión que cuando España se encuentra con el indio lo puede ver como un igual, como un hijo de Dios, y posteriormente como infantes en la fe que deben ser protegidos e instruidos en la única y verdadera religión católica, como dicen. Y por esta razón, nada más y nada menos, Isabel la Católica se alza como una auténtica heroína de la hispanidad. Su compromiso ético trasciende generaciones. Hernán Cortés, por ejemplo, que crece con la cultura heredada por Isabel la Católica, defendió a los indios frente al Papa, de manera que éste emite su bula papal y los protege de cualquier tribunal eclesiástico. También el rey Carlos I de España, nieto de Isabel, y conocido como el rey del mundo,
ordenó detener la expansión en América hasta discutir si tenían legitimidad para hacerlo. La Junta de Valladolid, convocada por él, reunió a filósofos, teólogos, juristas para debatir la moralidad de la conquista y decidir si continuar en la empresa o no. ¿Qué clase de rey o de reino hace eso? Bueno, entre otras cosas, el legado de Isabel incluye decretos como en el que ordena devolver a los indios vendidos como esclavos en Europa, regresarlos a sus tierras, y específicamente en su testamento decreta tratar a los indígenas con respeto y afecto. Además, impulsa los matrimonios entre indígenas y españoles, volviéndolos legales y además recomendados. Y todo eso gracias a que los indios eran considerados vasallos libres de la corona. Esta política de mestizaje, promovida por decreto, no tiene par en ninguno de los otros imperios europeos. No es de sorprender que los pueblos indígenas nunca estuvieran más protegidos y cuidados que como lo fueron cuando estuvieron bajo el cuidado de la corona española. Y a la luz de toda esta información vuelve la pregunta: ¿qué impulsó a los reyes católicos a adoptar una conducta tan humana? Cuando era mucho más sencillo, como se demostró posteriormente con Inglaterra y Francia. ¿Por qué adoptaron esta actitud tan humana cuando era mucho más sencillo y rentable esclavizar o exterminar a la población nativa? Y la respuesta sigue siendo clara. La ética cristiana confería a España una superioridad moral con respecto a los demás imperios, una auténtica superioridad moral por los frutos que llevaron a cabo. Porque, a ver, la llamada conquista de América por parte de España no consistió, como lo hicieron Inglaterra y otros países, en saquear, robar y marcharse, sino que vinieron y construyeron ciudades, asentamientos permanentes, en donde hacer una vida. Crearon ciudades, crearon un sistema de gobierno donde se aplicaba la misma justicia que en la península. Se fundaron universidades. Cada ciudad tenía al menos un hospital, por no decir más. Además, iniciaron proyectos como escuelas, catedrales, proyectos que reflejan un compromiso y una visión generacional. A ver, ahorita uno no se da cuenta o no lo entiende, pero en aquellos siglos, construir una catedral implicaba una devoción que trasciende generaciones. Ni tú ni tus hijos van a ver el resultado de lo que estás haciendo. Y bueno, todo eso fue posible gracias a la colaboración cultural y material entre españoles e indígenas, guiadas por supuesto por una visión de profundo mestizaje. Los indígenas, que siempre fueron la población mayoritaria en las Américas, construyeron junto a los españoles las infraestructuras de tradición romana con la que transformaron el continente en la España americana. Tal proyecto de nación, tal proyecto de reino, sería impensable para cualquier otro pueblo, civilización o imperio que no fuera España. ¿Y por qué? Por la ética cristiana que vivían, una que les permitía ver al indígena como un hermano del cual eran responsables. Bueno, señores, estas han sido algunas de las características del imperio de nuestros padres. Claro que aún queda mucho por decir, pero por ahora me basta agregar que la próxima vez que alguien venga y te pregunte ¿qué de bueno dejaron los españoles?, tú puedes responder: como buen mestizo, sé que mis ancestros construyeron una civilización con vasta riqueza cultural, con una moral pública humana y sofisticada, digna de emularse. Y por último, construyeron un reino próspero y abundante, como nunca antes se vio en la región y como nunca volvió a verse después. Hasta ahora, porque ya somos muchos los que queremos despertar al gigante dormido, la hispanidad. Esto ha sido Ideas a Prueba de Balas. Gracias por acompañarme hasta el final. Por favor, deja tus opiniones en la caja de comentarios. No olvides suscribirte al canal para seguir hablando de ética y de hispanidad.